Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio, bienvenidos a otro programa más de Metamorfosis, Vida y Muerte. Esperemos que pues toda esta información que nosotros estamos seleccionando sea de interés para ustedes y aprendamos un poquito más cada día de estos temas que podemos discutir en el programa. Recuerden que me encuentran en Facebook como Leti Asensio o como Metamorfosis, Vida y Muerte, en Twitter como Leti Asensio, en Instagram como Asensio LE. También van a descargar nuestros podcasts en nuestra estación de radio www.promesterio.com y van a ver también nuestras entrevistas en vivo cuando están transmitiéndose al aire en nuestro canal de YouTube en Metamorfosis, Vida y Muerte. Y bueno, hoy vamos a hablar, fíjense, de un tema interesante, de un tema que pues a veces presentan nuestros papás, nuestras mamás. Es una situación que ahorita nos va a platicar el doctor Quesada, Antonio Quesada, porque pues es hablar de la ciática, esa famosa ciática que nos provoca dolor, que nos impide a veces caminar o realizar algunas actividades y que pues requiere un tratamiento específico. Pero les voy a presentar a mi invitado del día de hoy, que agradezco muchísimo, doctor Quesada, que se haya dado un pequeño espacio dentro de sus actividades para poder estar con nosotros el día de hoy y poder compartir con la audiencia de Metamorfosis este tema tan interesante. Bienvenido a Metamorfosis. Pues muchísimas gracias, te agradezco mucho la invitación y bueno, pues vamos a tratar, como tú bien dices, un tema lamentablemente muy frecuente en la consulta de ortopedia y traumatología, que a final de cuentas la ciatalgia es muy frecuente. Muchas gracias. Al contrario, doctor, y si me lo permite, bueno, lo voy a presentar. El doctor Antonio Quesada es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en ortopedia y traumatología. Está certificado por el Consejo de Ortopedia y Traumatología de México y con cursos de capacitación en artrosis en la Universidad de Hull de Reino Unido y en el Instituto Gelassi de Milán, Italia. Y de verdad, doctor, un gusto que podamos platicar sobre este tema que bien dice, pues es algo común, ¿no? De repente decimos, ya me duele la ciática, y creo que es importante definir de qué estamos hablando, qué es la ciática, a qué nos referimos cuando pues hacemos justamente esta referencia a un dolor que se presenta en un nervio, pero usted descríbanos por favor mejor de qué se trata esto de la ciática, cómo poder identificarlo y saber que realmente padecemos de esta situación importante de este nervio. Pues, exactamente, damos por sentado que la ciática es un dolor que se da generalmente en la espalda baja, que nace ahí, que se continúa o se irradia hacia la nalga de alguno de los dos lados o hacia ambas. Es un dolor muy característico en el centro de la nalga y que puede irradiarse incluso a lugares más hacia abajo de las extremidades pélvicas. Puede llegar hasta la rodilla o en algunas ocasiones hasta los dedos de los pies. Este tipo de dolor es una manifestación de una alteración neurológica que puede generalmente partir de la columna lumbosacra. Y digo generalmente porque hay situaciones extravertebrales distintas a la estructura anatómico-funcional de la columna que también nos pueden dar un dolor de tipo ciático. Hay incluso algunas entidades médicas, algunas manifestaciones médicas que pueden cursar con falsas ciáticas. Entonces vamos a entender que la ciatalgia, en su más estricto sentido, es una neuralgia, es una forma de alteración neurológica que fundamental o principalmente nace o surge en la columna lumbosacra, en la parte baja de nuestra espalda, que puede irradiarse hacia la región glútea
y de ahí hacia las extremidades inferiores. Es un dolor de tipo constante que a veces se exacerba, a veces remite o que puede verse afectado por la actividad física y por el reposo. Entonces, cuando una persona tiene esta sintomatología que es persistente, que se exacerba con el ejercicio o la actividad física, que mejora la sintomatología con el reposo, lo más probable es que estemos ante una ciática, por lo menos clínicamente hablando. Doctor, ¿hay alguna edad en la que sea más prevalente la presencia de esta ciática o se puede presentar en cualquier edad por esta condición que nos explicaba, pues, de los nervios en la espalda? La pregunta es muy interesante porque a la fecha todavía algunas personas, incluyendo algunos médicos, consideran que la ciática es un padecimiento de adultos, de gente entre 35 y 45 años, que es el rango de edad donde más frecuentemente se presenta esta sintomatología. Sin embargo, tanto los grupos de edad más jóvenes y los de edad más avanzada, o por lo menos mayores a 45 grados, a 45 años, perdón, cada vez lo van presentando de manera más frecuente. Esto se debe también al grado de actividad o inactividad física que desempeñan los pacientes. Por ejemplo, en la actualidad, mucha gente menor a 35 años presentó cuadros aislados, algunos cuadros repetitivos de ciática por el sedentarismo al que se vieron o nos vimos obligados a estar en esta pandemia. En pacientes de mayores a 45 años y que también se vieron afectados por el confinamiento, por la pandemia, se presentaron muchos casos en asociación o asociados a actividad física que no se estaba habituado. Entonces, de repente la gente pues quería hacer cosas en casa y de repente pues alguno o algunos de los ejercicios o rutinas de ejercicios que estaban haciendo afectaban al nervio ciático. Sin embargo, el rango mayor de presentación de este cuadro, insisto, es entre los 35 y 45 años, que puede estar asociado o no a actividad física. Algunas enfermedades de tipo metabólico pueden traer inicialmente como manifestación clínica el dolor ciático. Doctor, ¿y cuáles serían, por ejemplo, es cierto que con la pandemia, pues estuvimos mucho tiempo frente a la computadora y seguimos mucho tiempo frente a la computadora porque se ha vuelto pues una forma de aprender y una forma de interactuar. Y tuvimos aquí en el programa un especialista en esta atención que se brinda como enfermedades de trabajo y él nos explicaba pues algunas alteraciones por estar mucho tiempo sentado. Pero también nos decía usted ahorita que tiene que ver con el ejercicio. ¿Cuáles son como en estas dos condiciones lo que puede favorecer que uno pueda presentar este dolor de ciática? Si estamos mal sentados, a lo mejor el tipo de silla en la que estamos o el tiempo que pasamos frente a la computadora sin tener estos intervalos de movimiento, o cuáles serían específicamente estas condiciones que favorecerían este dolor. Definitivamente lo que tú mencionas, la postura en la que permanecemos varias horas del día, es un aspecto muy importante en que aparezca esta ciática, pero tenemos que diferenciar los diferentes tipos de ciática cuando ya la diagnosticamos o cuando asumimos que estamos ante un cuadro de estos. Y lo primero, hay ciáticas de tipo postural. Entonces, ahí tiene que ver, por ejemplo, el tipo de sillón que utilizamos, perdón, la, la forma en que estamos sentados, el tiempo que pasamos sentados. Entonces, evidentemente, esta ciática de tipo postural es de lo más frecuente que hay en las personas que ahora por el confinamiento pasaron muchas horas sentados.
De hecho, se incrementó mucho el número de casos de falsa ciática o síndrome del piramidal, en el que definitivamente, pues sí, la postura, las horas que pasamos en sillas inadecuadas, afectó de manera muy importante. Ahora, el ejercicio siempre va a ser una de las partes más importantes en el tratamiento de esta sintomatología. El sedentarismo, insisto, en una posición inadecuada es un factor de riesgo. Entonces, el pasar demasiadas horas sin hacer actividad distinta física a la que estamos haciendo al estar frente a una computadora también nos afecta. Y es ahí donde mucha gente, de manera empírica o siguiendo algunos tutoriales, hacía ejercicio al cual creía que estaba en condiciones de hacerlo. Y bueno, pues empezaron a hacerse rutinas que, lejos de ayudar, empeoraban la situación. Entonces, número uno, la ciática de tipo mecano-postural es definitivamente la que ahorita nos está interesando en esta parte particular de la charla. Ahora, hay personas, por ejemplo, que ya tenían cuadros previos de ciática que padecen de una hernia de disco crónica, por traumatismos, por alteraciones que de una u otra manera ya previamente afectaban a algún grupo de raíces nerviosas a nivel lumbar y que el sedentarismo vino a exacerbar de manera muy importante. Luego, vienen algunas ciatalgias, algunas formas de neuralgia que también tienen que ver con aspectos metabólicos, con enfermedades metabólicas, como por ejemplo la diabetes, algunas enfermedades de tipo reumático, en las que la inmovilidad o la postura durante mucho tiempo condicionaba que los problemas reumáticos se exacerbaran y en consecuencia las neuropatías o neuralgias asociadas a estas enfermedades también se ven de manera muy importante, se ven afectadas. Y bueno, conociendo un poco que sería importante, estoy entendiendo para ustedes y para los pacientes, pues determinar cuál es la causa de este dolor para entonces plantear un tratamiento, ¿no? Y algo que sucede es que en ocasiones pues nos duele y nos ponemos cosas en casa como los fomentos calientes o las pomadas o cosas así y no siempre acudimos al especialista. Y en ocasiones tampoco sabemos qué especialista es el que yo requiero para que me ayude a atender este tipo de padecimiento. ¿Cómo hacer para que entendamos que es pues un padecimiento que sí requiere un manejo específico por un especialista? ¿Quién sería el especialista y cuáles son como algunas de las opciones terapéuticas que regularmente se utilizan para esta ciática? Bueno, sí, generalmente ya muchos de nuestros pacientes tienen la cultura médica suficiente para identificar datos de alarma. Repito, por ejemplo, el dolor constante, el dolor progresivo asociado a actividad física que cede con reposo, que a veces los analgésicos habituales no ayudan mucho a quitar la sintomatología. Entonces ya el paciente se empieza a preocupar y generalmente dice, bueno, yo tengo que ir con un especialista. Cada vez es más frecuente. Entonces, habitualmente, si el paciente no tiene conocimiento previo de alguna situación médica que pudiera estar provocando esto, lo primero que hace es pedir una asesoría, una consulta médica con un ortopedista. Ahora, en esta nueva cultura médica, se presta mucho a que el paciente, previo a consultar a un médico, se asesore en las redes sociales y todo esto. Y esto en muchas ocasiones genera confusión, porque bueno, se va desde la masoterapia, la quiropraxia, la osteopatía, en fin, diferentes alternativas médicas o diferentes alternativas de tratamiento que a veces pueden dilatar un tratamiento que puede ser en algunas ocasiones de urgencia. Entonces,
lo primero es saber si uno reúne las características de la sintomatología, pues acudir con un ortopedista que puede ver los aspectos posturales, el compromiso o no neurológico estructural a nivel de la columna vertebral, o descartar algunas posibilidades extravertebrales que estén condicionando esta ciática. Generalmente los ortopedistas mandamos estudios que al inicio son estudios simples, como puede ser una radiografía, algunos estudios de sangre, algunos estudios serológicos para descartar algún otro tipo de patologías, en algunas ocasiones algunas patologías que tienen que ver o que están vinculadas al sistema inmunológico. Y ya una vez que se descartó esto, bueno, si hay un compromiso neurológico importante, porque no nada más es el dolor es, digamos, la parte inicial de la manifestación sintomática de estos padecimientos, pero después del dolor también puede venir las alteraciones sensitivas y posteriormente las alteraciones motoras y sensitivas de una o dos extremidades inferiores del paciente. Entonces podemos tener desde parestesias, que es la alteración sensitiva. El paciente dice, es que siento que me hormiguea la pierna, es que siento que me corre algo frío, es que siento que me corre algo muy caliente, o siento adormecido el pie, la pierna, en fin. O hay una zona en particular en el muslo que la siento anestesiada, entonces, bueno, estos ya son manifestaciones más delicadas y por supuesto, cuando ya el paciente dice, no, doctor, es que caminando se me dobla la pierna, el dolor es muy intenso, entonces evidentemente ya esto habla de aspectos mucho más avanzados y ya entonces a continuar ya se hacen estudios de imagen mucho más sofisticados, estudios de neurofunción, y en base a esto se toma la decisión terapéutica, que insisto, es rara la ocasión en la que el ejercicio no está vinculado, la actividad física de rehabilitación no está vinculada al tratamiento, por lo menos en las fases iniciales, el tratamiento médico, el tratamiento antineurítico, y bueno, en base a los estudios que se hagan, se tomará la decisión. Hay algunas ocasiones, por ejemplo, en las que tenemos un dolor de ciática con todas las características que he descrito hasta el momento, pero que además cuando tomamos estudios resulta ser que hay una patología que puede ser la causa del dolor, y estos, por ejemplo, son los cánceres metastásicos a columna, que no, lamentablemente no es raro que un ortopedista diagnostique un cáncer primario de próstata, un cáncer primario cervicouterino, que dan manifestaciones sintomáticas hacia columna, hacia el nervio ciático, y que bueno, ahí evidentemente tendrá que ser otro el especialista que trate todo esto, en este caso un oncólogo clínico y en muchas ocasiones un oncólogo quirúrgico, y posterior o concomitantemente al estudio de estos especialistas, el ortopedista o incluso el neurocirujano tendrán que asumir la terapéutica, el tratamiento de estos pacientes. Doctor, ¿hay alguna clasificación o niveles de esta ciática? Porque estoy ahorita como entendiendo que bueno, hay un nivel un poco más tolerable, que el paciente solo describe dolor, pero no todas estas alteraciones tan complejas como no tener fuerza en la pierna y caerse, por ejemplo, o ya tener pues algunas otras complicaciones o otras molestias físicas agregadas a este dolor de ciática que pudiera decirnos que estamos hablando de otra enfermedad crónica que nos está dando mayor problema, ¿no? Pero ¿hay alguna clasificación, hay algo con respecto a la ciática? Bueno, una clasificación que utilicemos estrictamente con el paciente, pues lo que primero utilizamos es la escala análoga visual del dolor, que es la escala EVA. Entonces, habitualmente le preguntamos al paciente, bueno, en el momento más álgido de su sintomatología, vamos a considerarlo un 10, el día que no se podía mover, por decir algo, ¿no? Que el dolor era tan intenso que no le permitía moverse. Al día de hoy,
cuánto le duele en esa escala del 1 al 10. El paciente puede decir, bueno, me duele un 8. O sea, es un dolor muy, muy intenso, es un dolor discapacitante y que ya amerita estudios mucho más avanzados, no solamente el reposo, la rehabilitación, el tratamiento médico. Ahora, las escalas para los médicos, ahí sí. Por ejemplo, si tenemos un problema estructural, un desplazamiento de alguna o algunas vértebras, una fractura, por ejemplo, hablando de las personas de edad más avanzada, por ejemplo, que a veces pueden fracturarse una o dos vértebras por osteoporosis y el paciente no lo asume como tal, ¿no? Generalmente estamos habituados a que si hablamos de fracturas son frecuentemente lo asociamos a traumatismos de alta energía y a veces una fractura por fragilidad ósea se puede dar con o sin un traumatismo, ya no digamos de alta o baja energía. Hay pacientes que, por ejemplo, estando lavando los trastos, con que giren se pueden fracturar la columna y puede en consecuencia traer un problema de ciática. Muchos de los pacientes de edad avanzada con lumbociatalgia hay que descartar problemas de fractura por fragilidad en la columna. Entonces, ahí es donde sí, nosotros como médicos y como médicos especialistas tenemos diferentes baterías que aplicar al paciente para determinar la clasificación. Ahora, ya tenemos el dolor, podemos, digamos, categorizarlo en base a la escala de EVA. Pero ahora viene la otra parte. Por ejemplo, en relación al aspecto médico, ¿qué tan discapacitante es el dolor de mi paciente? Y en base a eso, si ya corroboramos o afirmamos que nuestro paciente tiene una ciática, tenemos que saber a qué se debe, si es por un problema compresivo, si es por un problema de tipo autoinmune, por un problema de tipo negativo o por un problema de tipo metabólico. Y en base a eso, ya clasificamos nuestra ciatalgia. Por ejemplo, una neuralgia asociada a un problema autoinmune que generalmente mandamos inicialmente a control a nuestro paciente con reumatología, por decir algo, un paciente que tiene un cáncer metastásico a columna, pues primero lo mandamos con el oncólogo y en base a eso ya clasificamos el origen de nuestro padecimiento ciático. Ya una vez que lo hayamos clasificado, pues lo vamos a tratar en consecuencia. Si es una ciatalgia como las que tratábamos al inicio de la charla, que tiene que ver con aspectos posturales, con aspectos mecánicos, bueno, quitamos vicios de postura, a ver cómo te sientas, cuántas horas pasas sentado en esa misma posición, qué tipo de silla utilizas. Entonces, bueno, eliminamos todos estos aspectos posturales para que nuestro paciente mejore, por un lado. Y por otro lado, evidentemente, la rehabilitación. Pero insisto, las clasificaciones de la ciatalgia o de la ciática, más que para el paciente, son para los médicos especialistas. Oye, doctor, y hablando, por ejemplo, de estas posturas que tenemos, porque no nos damos cuenta en realidad de qué tan malas posturas hasta que tenemos dolor, ¿no? Desafortunadamente no nos ponemos como muy atentos a qué tipo de posturas utilizamos para sentarnos, para caminar, para muchas cosas, incluso para levantar objetos, solemos ser como poco atentos a cosas que no nos pudieran lastimar. Pero hablando de estas posturas, ¿cuáles son las que pudiéramos decir que tenemos un poquito más de probabilidad de presentar esta ciática con estas posturas? ¿Nos pudiera platicar algo al respecto? Sí, Leti, lo que acabas de mencionar es muy, muy importante. Eh, Hay algo que se llama higiene de columna y es algo que independientemente de que si tenemos o no tenemos una ciatalgia, son aspectos muy fundamentales de nuestra cotidianidad que debemos de tener en consideración. Entonces, los vicios de postura tiene que analizarlos el especialista para poder recomendar cambios en el paciente que puedan disminuir esta sintomatología
mejorar la calidad de vida y mejorar las condiciones biomecánicas de la columna, que partiendo de que es la parte más frecuente que afecta o que puede dar como consecuencia cuando se afecta una ciatalgia, bueno, pues hay que cuidar mucho la columna. Y para esto, las medidas más recomendadas es lo que le llamamos higiene de columna. Cómo levantar un objeto de cierto peso del suelo, cómo empujar un mueble, cómo barrer, cómo planchar, cómo subirse al auto, cómo bajarse del auto, cómo acostarse, qué tipo de almohada es la adecuada para nosotros. Entonces, la higiene de columna es algo que debería formar parte de nuestra cultura médica habitual. Más allá de si tenemos o no tenemos problemas de ciática, definitivamente debería de formar la higiene de columna parte integral de nuestra cotidianidad. Los vicios de postura, insisto, pues a veces podemos recomendar soportes lumbares, sillas ergonómicas, el tipo incluso de calzado que utilizamos, por supuesto. Entonces, todo esto nos ayuda mucho a evitar estos vicios de postura de los que tú mencionas, Leti. Sí, insisto, una de las causas más frecuentes en nuestro medio de ciática, pues se debe a aspectos mecanoposturales. Ujú. Entonces, doctor, sería importante pues tener esta asesoría de higiene de columna, pues para saber seguramente qué estamos haciendo mal, ¿no? Porque creo que es una información que no tenemos muy a la mano en ocasiones y que no sabemos cómo debemos sentarnos. Ahorita que decía, cómo subirnos o bajarnos del coche, yo estaba recordando cómo lo hago y la verdad es que no sé si lo hago bien o lo hago mal, pero, pero qué importante saber que hay formas, ¿no? En ocasiones, al caminar tampoco nos damos cuenta y ustedes, por ejemplo, revisan hasta nuestro zapato para ver dónde se desgasta más, de qué lado a lo mejor caminamos más cargado, cosas que creo que no le damos la importancia y que es parte del cuidado personal que debemos de tener, ¿no? Pues mira, tú acabas de tocar un punto que es reiterado en mi consulta y particularmente con mis alumnos, porque yo les digo, el ortopedista que no evalúa, que no explora la marcha de su paciente es como el cardiólogo que no escucha el corazón. Así de importante es lo que tú acabas de mencionar. Sí, en efecto, esto parte de aspectos evolutivos mucho más importantes, Leti, porque recordemos que evolutivamente nuestro esqueleto es el esqueleto de un cuadrúpedo, que caminamos en dos pies. Sin embargo, nuestro esqueleto no ha evolucionado lo suficiente para que la bipedestación sea una parte, digamos, armónica de nuestro desplazamiento. Entonces, por eso se dan muchos problemas de tipo postural, que como tú bien dices, tienen que ver con el calzado, con la forma en la que caminamos, con la forma que nos sentamos. Y luego, además, por ejemplo, cuando damos indicaciones a nuestros pacientes, les decimos, pues no haga esfuerzos, no cargue objetos pesados. Y esto queda a interpretación de nuestro paciente. En cambio, si le decimos a un paciente, usted tiene un problema estructural en su columna y a partir de hoy no va a cargar más allá del 10% de su peso corporal, entonces es una indicación puntual. El paciente sabe que todo aquello que pese más del 10% de su peso corporal ya lo puede afectar de manera importante en su columna y evidentemente en su sintomatología. Entonces tenemos que ser más precisos en las indicaciones que le damos al paciente. Usted no es un paciente candidato a cirugía, pero tiene que hacer una rehabilitación especializada por tanto tiempo y en tanto tiempo lo voy a ver. De tal manera que el paciente se sienta acompañado en su tratamiento, se sienta cuidado por su médico, más allá de si es un neurocirujano, un ortopedista, un médico rehabilitador, un médico en medicina del deporte, porque bueno, hemos tocado hasta ahorita un grupo muy importante de pacientes que son los pacientes que asumimos que pueden tener una ciatalgia mecano-postural.
pero faltan los pacientes con actividad deportiva intensa, los deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, ¿no? Que también es un capítulo muy interesante a estudiar. Entonces, la higiene de columna es para todos. Más allá de que si somos levantadores de pesas o cosas así, la higiene de columna es algo que debiéramos observar todos en nuestra vida cotidiana. Y doctor, fíjese que me estoy acordando, y a lo mejor me voy a balconear, pero las mujeres también tenemos que saber hasta cuánto cargamos en la bolsa y dónde cargamos la bolsa, ¿no? Porque la bolsa a veces, yo siempre he dicho que a veces es un arma blanca que utilizamos para protegernos porque echamos ahí hasta lo que no vamos a ocupar, pero a veces es pesada, ¿no? Y son bolsas grandes, a veces vamos de los chiquitos a los grandotes, pero también quisiera hablar de los tacones. Los tacones a veces que ahora vemos que son plataformas o son de 12 centímetros, que uno parece ahí que trae zancos caminando y que también creo que lo vimos, lo palpamos en la pandemia y a mí me pasó que yo pues en la pandemia me la pasé utilizando tenis por el uniforme quirúrgico y cuando me puse las zapatillas, pues fue un dolor de espalda, fue como un cambio importante y no siempre probablemente tenemos hasta esta parte que nos decía, ¿no? ¿Cómo estoy caminando con las zapatillas? Si me molesta, si tengo, no me lastimo o sí me lastimo, pero no importa, más vale estar bella que, más vale, como dicen por ahí, antes muerta que sencilla, pero, pero ¿qué pasa con esto, doctor? ¿Qué implicación tiene? Es muy interesante porque forma parte de estas alteraciones posturales o mecano-posturales, donde sí, el uso de tacones definitivamente influye en la sintomatología lumbociática, definitivamente. Puede influir de manera positiva o puede influir de manera negativa. Si bien es cierto que el zapato bajo no es lo más recomendable y menos para las mujeres, por la forma anatómica de su pelvis y la manera en que disipan y distribuyen las cargas hacia las extremidades inferiores. También lo es el hecho de que utilizar tacones muy agudos por arriba de 7 centímetros modifica el punto de gravedad a nivel de la columna sacra y esto trae más complicaciones que beneficios porque se generan más vicios de postura. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Bueno, lo recomendable es que no se utilicen tacones menores a 3.5 centímetros, que pueden ser tacones volados o tacones en plataforma. Las plataformas no siempre son tan malas. Y como límite alto, podríamos decir promedio 5 centímetros. También depende mucho de la complexión de nuestra paciente, de su estructura musculoesquelética, que también es una parte muy importante. No es lo mismo una mujer joven que practica de habitual ejercicio, aunque sea acondicionamiento físico, no necesariamente una actividad deportiva estrictamente, que tiene músculos sanos, que tiene músculos fuertes y que puede controlar de manera más eficiente su marcha a una persona que eventualmente utiliza zapatillas, que eventualmente utiliza tacones altos. Entonces, si no estamos habituados a este tipo de calzado, lo ideal pues es que sea un tacón de base amplia, que nos pueda dar sustento y que no afecte nuestro equilibrio de tal manera que no forcemos la postura al traer este tipo de calzado. Número uno. Número dos, que no nos ponga en riesgo de una caída, de una mala adecuación al terreno. Entonces, bueno, pues sí, los tacones, como tú bien dices, cuando son por arriba de 7 centímetros, sí ya hay que pensarlo porque no es algo que influya de manera positiva a nuestra estabilidad pélvica ni a nuestra estabilidad de columna. Entonces, bueno, insisto, para cerrar y dar una información concreta, no por debajo de 3.5 y no por arriba de 5, tacones amplios que no pongan en riesgo nuestro equilibrio, zapatos con fuerte, contrafuerte
amplios, de tal manera que no sean cómodos, ¿de acuerdo? Eso también es muy importante, más aún cuando en nuestras actividades cotidianas tenemos que caminar distancias importantes o tiempos prolongados. Doctor, quisiera preguntarle, los tratamientos que se tienen que manejar, que bueno, dependerá de la causa como nos explica, pero también requiere un abordaje por otros especialistas, me refiero pues a lo mejor sí a un médico especialista en rehabilitación, a un terapista que me ayude a hacer cierto tipo de ejercicios, también pensando en si hay alguna postura al momento de dormir también que me pueda ser más favorable para no tener como este dolor, porque recordaba que una pacientita mía me decía, es que trato de dormir con la pierna doblada porque eso me ayuda a controlar el dolor, pero no sé si esto forma parte del manejo de la ciática. Sí, por supuesto. Definitivamente en la actualidad la ciática debe de ser abordada multidisciplinariamente. Incluso muchos de nuestros pacientes requieren del apoyo de profesionales como tú, de psicólogos, porque hay un apartado muy importante en el estudio de la lumbociatalgia que tiene que ver con aspectos psicológicos. Eso es irrefutable. Evidentemente, en la actualidad es difícil que un médico especialista y que esté tratando un cuadro de ciatalgia aguda o crónica agudizada, sea un tratamiento individualizado al especialista o exclusivo de un especialista, perdón. No, en la actualidad sí tiene que ver mucho el trabajo multidisciplinario con el médico rehabilitador, con el terapeuta psicológico en muchas ocasiones, porque bueno, estamos hablando de que quizás la mayoría de nuestros pacientes cursan con una ciática transitoria, pero hay quienes no, y que por alguna o muchas razones no pueden intervenirse quirúrgicamente y que están de constante con el dolor, ¿no? Entonces, evidentemente ahí la repercusión emocional es muy importante. Entonces, requerimos del apoyo de un psicólogo, de un psicoterapeuta, por supuesto, del rehabilitador. Y bueno, volvemos a la forma en que dormimos. Sí es muy importante dentro de los alcances de la higiene de columna, evaluar el tipo de almohada, el tipo de colchón, la forma en que dormimos para que podamos aliviar estos síntomas. Ahora, las posturas especiales y todos estos aditamentos que han surgido en la actualidad para relajar la musculatura de la espalda baja y con esto aliviar la lumbalgia y aliviar la ciatalgia. Bueno, en términos generales, tratan de imitar la postura de Williams, que es una postura que utilizamos los médicos para las camas de hospital. Yo les digo a mis alumnos y a mis pacientes, bueno, sí, te puedes poner una almohada entre las piernas, dos almohadas debajo de las rodillas, dos almohadas abajo de los hombros, y perfecto, ya lograste la posición de William. Sí, digo nada más que en cuanto entres a un sueño profundo, pues sabrá Dios dónde quedan esas almohadas. Y lejos de ayudarte, pues hasta te pueden perjudicar, porque en la noche, mientras estamos dormidos, y más aún en un periodo de sueño profundo, pues no tenemos conciencia real de nuestra postura. Y entonces al otro día, pues amanecemos peor de que como nos dormimos, más adoloridos, contracturados, en fin. Entonces, considero que el modificar o pretender modificar las posturas del paciente cuando duermen, pues en el mejor de los casos son buenas intenciones, pero no siempre contribuyen a que nuestro paciente se sienta mejor. Definitivamente, lo mejor es educar a nuestro paciente, ponernos de acuerdo todos los médicos especialistas o no que intervengamos con el tratamiento de nuestros pacientes, porque, por ejemplo, hay un paciente con una diabetes descontrolada, pues dependemos mucho también del endocrinólogo o del internista, o más actualmente del diabetólogo, para que también controle esa parte y evitar factores de riesgo que puedan significarse en el incremento o en la cronicidad del paciente con ciática.
Doctor, y en su experiencia, ¿qué tanto este padecimiento afecta pues la calidad de vida de la gente? Porque es cierto que vivir con dolor y estar con dolor, pues eso limita muchísimo varias cosas, ¿no? No sé si hasta el manejar, por ejemplo, puede ser un limitante cuando hay este tipo de dolor, si caminando se me dobla la pierna y no tengo la fuerza suficiente, si tengan este tipo de pacientes que pues estar atentos a la intensidad de los síntomas, al tipo de medicación que deben tener, para entonces adecuar también las actividades que puedan ir realizando. Pues en el 100% de los pacientes se ve en diferentes grados, Leti, afectada su calidad de vida. Evidentemente, algunos más, algunos menos. Ya nada más por el hecho de que lleguen contigo y les digan, sí, en efecto, usted tiene una ciática, ya en ese momento el paciente empieza a imaginar muchísimas cosas. Evidentemente, antes de que salga del consultorio, pues ya está consultando a Dr. Google y pues se empieza a confundir porque a la siguiente consulta pues ya te llega, en primer lugar, porque ya el dolor es totalmente distinto, ya está matizado de todo lo que leyó y entonces pues ya casi te da una carta descriptiva, perdón, de lo que es el dolor de ciática, número uno. Número dos, ya leyó cuando menos unas 4 o 5 alternativas de tratamiento y pues ninguna es muy halagüeña, que digamos. Entonces sí, Leti, el paciente se ve afectado, y es lo que te decía, el paciente se ve afectado en su calidad de vida de muchas formas, porque si es un paciente, perdón, ya de cierta edad, pues empieza a pensar en estados de incapacidad o de discapacidad y voy a hacer una carga para mi familia y ya no voy a trabajar. Y entonces, lo que yo siempre les digo a mis pacientes, tú tienes que salir mejor de cómo entraste al consultorio. Y a veces no es tanto porque alivies en el instante el dolor, sino porque sabes que le puedes brindar alternativas de tratamiento a tu paciente. No siempre las ciáticas terminan en el quirófano y no siempre un paciente con ciática va a terminar en una silla de ruedas, porque para colmo de males, cuando le dices que su tratamiento pudiera o debiera ser quirúrgico, pues no falta quien con la intención de proteger al paciente. Le, no, ni te operes, vas a quedar peor, fulanito se operó y ahora ya no camina, en fin. Son diferentes circunstancias que, como tú bien dices, afectan de diferentes formas la calidad de vida del paciente. Pacientes, por ejemplo, que practican deporte de manera muy demandante, de manera muy intensa, y que de la noche a la mañana ya no levantan pero ni un popote porque se vayan a empeorar o cosas así. En la gran mayoría de las ocasiones, el reposo, el dejar la actividad física de un paciente que realiza de habitual ejercicio intenso, no le va a ayudar. Generalmente no es así. En algunos casos sí tendremos que poner al paciente en reposo relativo algunos días, dando un tratamiento antiinflamatorio, en fin, lo que el médico considere más adecuado médicamente hablando. Pero insisto, la rehabilitación física, los ejercicios de rehabilitación, excepcionalmente llegan a prohibirse, ¿no? Entonces, sí, todos, el 100% de los pacientes con ciática o lumbociatalgia ven de una u otra manera repercusiones en su calidad de vida y en su estado de ánimo. Doctor, entonces, ¿qué tan importante es, y ahorita nos los confirma, el poder tener un tratamiento personalizado, ¿no? Porque bien nos dice el doctor Google que ahora ya todo mundo tecleamos para ver de qué estamos hablando, pues a veces nos confunde muchísimo, ¿no? Porque hay mucha información que no sabemos si es real, si no es real, y realmente no está adecuada a lo que mi cuerpo está presentando, porque ustedes tienen que hacer una evaluación exhaustiva, empezar a ver cuáles son las medidas terapéuticas que se tienen que hacer y pues ustedes determinarán si es quirúrgico o no es quirúrgico, qué tipo de actividades se podrán realizar, qué tipo de especialistas podrán ingresar al manejo, porque ahorita también pensaba que el terapeuta ocupacional también pudiera ser
alguien que nos ayude a saber qué podemos hacer con todas estas presentaciones de dolor que también nos va a generar un limitante, ¿no? O sea, en realidad creo que es un tratamiento a la medida de la necesidad de cada uno de los pacientes que presenten esta ciática. En efecto, tú lo acabas de decir. Cada paciente merece un tratamiento individualizado. Y te pongo un ejemplo rápidamente. Vamos a pensar que un conocido tuyo presenta un cuadro agudo de ciática, discapacitante, lo llevan de urgencias al hospital, determinan que hay un canal medular lumbar estrecho con afectación a las raíces nerviosas por una hernia de disco y hay que operar. Lo operan y sale de maravilla. Evidentemente, pues ese paciente va a decir que cuando tengas una hernia de disco y tengas mucho dolor, mejor opérate, porque esa es la solución. Bueno, debemos de partir, por ejemplo, de que está demostrado que el 30% de las personas que estamos asintomáticas en este momento podemos tener una hernia de disco y no necesariamente terminar en un quirófano, número uno. Número dos, no todos los pacientes que tienen hernia de disco deben de ser operados. Y número tres, no todos los pacientes que se operan de una hernia de disco terminan mal. Yo me atrevería a decir que cada vez es más el número de tratamientos quirúrgicos exitosos y hay que ver que a veces no nada más es quitar la hernia de disco, sino estos tratamientos conllevan aspectos mucho más amplios, mucho más sofisticados, como estabilizar la columna, colocar ahí una serie de materiales médicos, materiales de diferentes índoles, intravertebrales, en fin, una serie de tratamientos mucho más complejos y los pacientes les va bastante bien. Entonces, una vez que ya se tiene bien diagnosticado al paciente, bien categorizada su alteración ciática y se tiene decirle cuáles son los pros, los contras de las diferentes alternativas de tratamiento. E insisto, no todo el paciente con lumbociatalgia va a terminar en un quirófano. Y a veces, como tú bien dices, la terapia ocupacional y lo que decíamos hace un momento, el tratamiento multidisciplinario en muchas ocasiones es la solución al problema. Doctor, pues nos quedan escasos minutos, pero quisiera que usted nos pudiera dejar como un mensaje para la gente que nos escucha en este momento para pues atender este dolor específico de la ciática, recomendaciones generales y si nos puede dejar sus teléfonos donde lo pueden localizar los radioescuchas de Metamorfosis, por si en algún momento ellos requieren de una opinión de experto, pues puedan acudir con usted. Pues en primer lugar, agradecerte, Leti, el espacio, la oportunidad de poder contribuir a esta labor que tú estás haciendo. Y bueno, la primera recomendación, ante un dolor, independientemente de que si esta ciática sea una ciática o no, y más allá de que sea o no un problema de columna, vayan con el médico. Yo, como les digo a mis alumnos y a mis pacientes, en una urgencia, el mejor médico es el que tienes más cerca. Y a veces este médico que está cerca no necesariamente es un especialista. Entonces, número uno, tengo un dolor que me apareció de súbito, no se me quita, va incrementándose, vayan con su médico. Si su médico no es un especialista en ortopedia, neurocirugía o lo que sea, seguramente él los sabrá canalizar con el especialista adecuado. Número uno. Número dos, no se automediquen. Créanme que a mí me ha tocado atender problemas de ciática verdaderamente dramáticos. Rápidamente, hace algún tiempo atendí a una señora con una, entre comillas, lumbociática. Y me dijo, no, doctor, es que ya llevo 3 meses tomando un tratamiento y no se me quita. Y le digo, ¿qué está tomando? ¿Quién se lo recomendó? Dice, ay, es que una vecina tenía un dolor exactamente igual que a mí y me recomendó esto. Y saca una caja de trimestoprim con sulfametazol, que es un antibiótico de amplio espectro para pacientes que tienen infecciones urinarias o de vías urinarias. Entonces, imagínense qué grave puede ser que se automediquen. Entonces, número 2, no se automediquen. Y número 3,
si van a consultar las redes sociales, todas estas plataformas que ahora brindan mucha información, no lo den por un hecho. O sea, tomen lo que les convenga y en cuanto les sea posible, ¿qué es lo que le conviene? Bueno, por ejemplo, no cargue esto, no empuje objetos pesados, no tome remedios caseros. Bueno, eso es lo razonable. Pero inmediatamente traten de contactar a un médico, a su médico de confianza, para que él les pueda orientar de una manera mucho más eficiente. Entonces, esos tres son los aspectos que considero más prácticos y más oportunos en el tratamiento de la lumbociatalgia, cuando menos en un inicio. Y bueno, pueden contactarme, mi correo electrónico es doctor, la palabra completa con minúscula, _quesada con z, @yahoo.com. Y también pueden llamar al 55 1054 66 83, que es el número del consultorio, para cualquier asesoría o situación que en este tema o en temas relacionados consideren. Pues agradecerte de nueva cuenta, Leti, esta gran oportunidad. Es un tema extraordinario. Es un tema que abarca libros completos, la lumbociática o la ciática. En cuanto a ortopedia se refiere, son tratados completos. E insisto, faltó, obviamente nos podíamos pasar una semana de esto charlando y hablar de los aspectos psicológicos, deportivos, traumáticos, oncológicos y todo lo que te puede dar como consecuencia un dolor de ciática. Pero muchas gracias. No, al contrario, doctor Antonio Quesada, que nos haya permitido pues abrir este tema que es más común de lo que pensamos y que es importante pues conocer de voz, digamos, de un especialista, cuáles son las alternativas, qué sí y qué no. Y nos deja, yo creo que ahí un gran mensaje que es poner atención en nuestra salud, que hay muchas maneras. Ya hablaremos y ya lo invitaremos a hablar de higiene de columna en particular, de todas estas posturas que son muy importantes de conocer, pero no nos podía dejar mejor mensaje que estos 3 puntos, ¿no? El identificar que hay que ir con un médico, seleccionar bien la información y sobre todo, pues no automedicarse porque a veces también las redes están llenas de medicamentos milagrosos para curar la ciática. Y creo que es importante saber cuál es el que yo necesito realmente. Pues le agradezco muchísimo, doctor Antonio Quesada, que haya estado con nosotros esta tarde aquí en Metamorfosis y esperemos poder contar con usted en otro momento para hablar de otro interesante tema de ortopedia, que es su especialidad. Muchísimas Será un gracias. placer. Pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros estaremos escuchándonos próxima emisión, próximo jueves, 3 de la tarde. Hasta la próxima.